esta calle les genera repulsión? No, ¿verdad? Yo no sé si han tenido ustedes la oportunidad de estar ahí. Es en Turquía, es la calle principal de Éfeso, una de las ciudades mejor conservadas del antiguo Imperio Romano. Es una belleza. Y la descripción que les acabo de hacer antes de mostrársela no era una descripción falsa. Es una calle vieja, empedrada, y tiene edificios destruidos a un lado y otro. Pero ¿por qué no nos causa repulsión? ¿Por qué los parámetros con que juzgamos esta calle de entrada son distintos a como juzgamos varios de los callejones que les acabo de presentar? Porque aquí ha tenido, en medio de la experiencia que tenemos, ha tenido oportunidad en nosotros cierta concepción que es más allá de la belleza tradicional. Aquí ha habido cierta comunicación inmediata cultural. Nos damos cuenta que se trata de una calle antigua, nos damos cuenta que se trata de una ciudad antigua. Hay una, si ustedes quieren, información muy básica, cultural, que nos permite tener una diferente percepción de la belleza en este caso. ¿Qué significa eso? Que al final la belleza no es solamente aquello que de entrada nos llame la atención o nos parezca agradable a los sentidos, sino que también hay una gran cantidad de información adicional, extra, que nos permite valorar la belleza de otra manera. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si un militar regresa de una feroz batalla en la que ha casi entregado la vida defendiendo a su patria y regresa con una enorme cicatriz en el brazo? Imagínense. Una cicatriz que es tan profunda, tan larga, que le va a llevar varios meses curar. Eventualmente esa cicatriz esa herida se va a convertir en cicatriz. ¿Qué pasaría si aquel hombre eventualmente dice, porque se siente orgulloso de haber defendido a su patria en aquella batalla, y llega a decir que aquella cicatriz es bella? Nos parecería absurdo. Probablemente no. ¿Por qué? Porque él va a ligar la cicatriz, que sabemos que no es algo estético, ¿verdad? Que no es algo que sea agradable a los sentidos a primera vista. Aquel militar va a ligar su cicatriz a otras circunstancias, a otros conceptos que él va a ligar con la belleza. Cuando decimos que una persona es bella, a veces no lo decimos porque esa persona sea especialmente agraciada, sino que lo decimos porque nos trata bien, porque tiene una personalidad atractiva, no sé, por su forma de ser. Su personalidad es agradable, pero que es un concepto un poco más abstracto, lo ligamos a algo mucho más asequible a nosotros, que es la belleza, y decimos que aquella persona es bella. Entonces, ¿por qué he partido de estos ejemplos? Porque es muy importante que entendamos que la belleza es un término amplio que podemos aplicar a muchas cosas y no solo aquello que perciben como agradable en nuestros sentidos. Y sucede que el arte es una expresión de la belleza que tenemos mucho más a mano. Cuando alguien quiere explicar qué es la estética, generalmente va a terminar hablando del arte. Un escritor español, don Ramón González de la Serna, le preguntaba a sus amigos, ¿qué es el arte? Ya se imaginan, ¿verdad? Cada uno de ellos hacía muchas abstracciones tratando de explicarle qué era para él el arte. Y don Ramón González se miraba diciéndole, nada que ver con lo que estás diciendo. El arte es morirte de frío. Claro, el arte con H, ¿verdad? ¿Por qué hacía esta broma don Ramón González de la Serna? Hasta ahorita está cayendo. ¿Por qué hacía esta broma don Ramón González de la Serna? Bueno, porque hay cualquier cantidad de concepciones sobre el arte. Casi cada artista que ha pasado sobre esta tierra tiene una concepción distinta del arte. Así que yo no me voy a detener en esas definiciones que pueden ser bastante engorrosas y ciertamente muy subjetivas. Y más bien hagamos un recuento de las características que suelen relacionarse con el arte, porque ahí sí hay, digamos, mucho mayor consenso en el concepto mismo del arte. Primero hay que decir
el arte para ser tal necesita pasar por estas tres fases: conocimiento, expresión y formación. Decían los griegos que un artista era una persona que había sido privilegiada por los dioses con una antena mucho más grande y amplia y alcanzativa que la teníamos los demás seres humanos, que por lo tanto tenía un acceso al conocimiento de la realidad circundante mucho mayor que el de los demás seres humanos. Por lo tanto, si eso era así, decían los griegos, el artista era primero un pensador, un intelectual, un hombre que se enfrentaba al conocimiento que producía en él el enfrentamiento cotidiano con la realidad que lo circundaba. Sin embargo, hay otras teorías que postulan que no puede haber arte sin emoción, sin sentimientos, sin sensibilidad. Entonces el artista era aquel corazón sensible que ciertamente tenía un enfrentamiento cotidiano, pero que lo más importante era cómo lo procesaba en su alma. El artista entonces es ese corazón sensible. Y hay otra teoría que postula que el artista, independientemente del conocimiento que llegue a tener, la forma en que llegue a racionalizar lo que quiere expresar, y sin importar que sea un manojo de sentimientos, de nada sirve si no ejecuta la obra. Entonces el arte vendría a ser un hacer, una habilidad, una acción, y el artista vendría a ser un artesano, es decir, aquel que tiene manos lo suficientemente hábiles como para poder trasladar en una obra artística, en la ejecución de una obra artística, aquello que siente o piensa. En resumen, podríamos decir que el arte debe cumplir con estas cuatro fases. Conocer, tiene que haber un conocimiento de la realidad, luego se transforma en sentimiento, que es lo que provoca en el artista, en su corazón, en su sensibilidad, aquel enfrentamiento con la realidad. Luego saber hacer, manejar una técnica, por supuesto. Es un escultor, pues manejar una técnica de escultura, ¿verdad? Y finalmente hacer, que es ejecutar la obra artística. Más resumido todavía, cabeza, corazón y manos. No puede haber arte sin cabeza, corazón y manos. A veces hay más cabeza que manos, que corazón, o a veces hay más corazón que cabeza, puede ser. A veces las manos no son tan hábiles. Sin embargo, sigue habiendo arte. A mí me gusta, por cierto, estas tres gráficas que busqué en internet, porque están de alguna manera ligando siempre el corazón con la cabeza, el corazón con las manos con la cabeza. Y eso es lo que es el arte sin H. Hoy se habla mucho del arte y se le llama arte a casi todo. Se dice el arte culinario, se dice el arte de hablar bien, el arte de la jardinería, el arte del buen vestir. Pero ¿será así? Ciertamente no toda manifestación estética merece el nombre de arte. Si todo fuera arte, entonces nada lo sería, ¿verdad? Sé que una puesta de sol en la playa, por ejemplo, me produce placer, pero yo no puedo llamar a eso una obra de arte. Y ojo, que el más grande de los artistas es Dios, y eso lo sabemos. Y podemos, de una manera muy figurada, decir que una bonita puesta de sol es una gran obra de arte de Dios. Pero más bien yo diría que el gran creador es Dios. De hecho, es el único creador que existe, porque es el único que ha sacado cosas de la nada. El artista, incluso el mejor artista, en todo caso es un recreador. ¿No? Es aquel que toma las cosas creadas y hace algo nuevo de las cosas creadas. Es un recreador. El gran creador, en ese sentido, el primer gran artista es Dios, obviamente. Sin embargo, una puesta de sol, yo no puedo decir que es una obra de arte en sentido estético. ¿Qué sería entonces una obra de arte? Esto es muy sencillo, por supuesto, es muy básico. De esto hay cantidad de gente que han hecho, pero cualquier cantidad también de libros, ¿verdad? La obra de arte es el resultado final de la intervención humana sobre la materia con el propósito de comunicar un mensaje o producir una emoción.
Hay parámetros de crítica estética, por supuesto, para reconocer que algo hecho por alguien es una obra de arte, pero eso lo vamos a ver más adelante. El arte, por lo tanto, siempre es personal e intransferible. Siempre. El artista deja una profunda huella personal en su obra, tanto que a un artista se le puede conocer de lejos por esa huella que deja en la obra que le llamamos estilo. Yo recuerdo cuando llegábamos a los museos en San Salvador con mi abuela, yo estaba muy pequeño. Mi abuela desde lejos, pasando el umbral del museo, veía un cuadro de X pintor y decía, ese cuadro es Raúl de las Reyes, o ese cuadro es Julia Díaz, o ese cuadro es Mario Araujo Rato. Yo salía corriendo, me acuerdo, ¿verdad? Y me instalaba debajo del cuadro, veía la firma y decía, ¡es cierto! Y yo pensaba que mi abuela adivinaba. Mi abuela no adivinaba, obviamente. Mi abuela conocía tan bien el estilo de esos pintores que los reconocía a distancia, así como podemos reconocer un Picasso. Comenzamos a familiarizarnos con el estilo de aquel pintor. Pero también en el arte, el obrar sigue al ser. ¿Qué significa esto? Que un artista pone mucho de su persona, de su ser espiritual, de su forma de ver la vida, de la forma en que él enfrenta su vida cotidiana, ¿verdad? Y también, obviamente, podemos rastrear no solamente el sentimiento de aquel artista, que es una cosa muy individual, sino a veces los sentimientos colectivos de una generación entera, incluso de una época. Fíjense estas dos obras maestras. Este es un fresco medieval anónimo que se encuentra en Turquía, y este es el famoso crucifijo de Salvador Dalí. Es el mismo tema, es exactamente el mismo tema. Sin embargo, la forma en que se han ejecutado los estilos pictóricos, la personalidad de los autores son bastante distintas. Y así es como podemos ver cómo han ido cambiando incluso los parámetros estéticos desde el siglo IV a nuestra época, el siglo XX. El alma y la personalidad del artista se encargan